y mañana seguimos. Cuando nosotros empezamos a hablar de la primera macromolécula que estuvimos viendo, que fueron las proteínas, hablamos primero de las estructuras que la conformaban y después de las macromoléculas. Con los glúcidos va a pasar básicamente lo mismo, salvo que vamos a hablar menos de las macromoléculas, porque las estructuras, con hablar de las estructuras originales, se llega bastante rápido a las macromoléculas. Cuando hablemos de los lípidos vamos a hacer el mismo propósito que con los glúcidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hablar de los glúcidos? Lo primero que vamos a hacer es definirlos. Y después vamos a hablar de las funciones que tienen. Entonces, los glúcidos se llamaban hidratos de carbono porque se creía que la fórmula general era esta. O sea, se creía que por cada carbono había una molécula de agua. Ustedes saben que cualquier profesor de orgánica, si escucha esto, se pega un corchazo, porque esto es imposible. Pero sí hay moléculas que, si bien esto como idea no es cierta, tienen esta estructura. Si ustedes lo piensan, es bastante fácil de darse cuenta que una estructura así es como que tuviera una molécula de agua. ¿Están de acuerdo? Ahora, si vos tenés solo alcoholes, no te da para la fórmula general esta. Ahora, si vos tenés un montón de alcoholes, pero una estructura de aldehído o de cetona en uno de los carbonos, compensa el número de alcoholes y la fórmula general te da esta que tenemos acá. ¿Eh? Entonces, si bien se creía que era esto, se sabe actualmente que un azúcar, por definición, es o un polihidroxialdehído o una polihidroxicetona. Esto ya es un chiste, esto realmente ya parece un trabalenguas. Pero ustedes se dan cuenta que el carbonilo incluye a la cetona y al aldehído, ¿sí? Entonces, estos son glúcidos. También son glúcidos si estos compuestos se oxidan, reducen o sustituyen. Por ejemplo, si se acuerdan de las primeras clases, aquello a lo que llamamos glucosa 1-fosfato o glucosa 6-fosfato, no deja de ser un glúcido. Es un glúcido que tiene una sustitución. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y también, no, siguen siendo glúcidos. Y también van a ser glúcidos los oligómeros o los polímeros de cualquiera de estas cosas. ¿Sí? Después vamos a ver qué significa un enlace glucosídico. Bien. Si yo les pregunto a ustedes qué funciones cumplen los hidratos de carbono, ¿ustedes qué me dicen? Energía. La primera, Santiago dijo energía. Lucía dice ADN. Perfecto. Estructural. Estructural. Bien, ¿en qué estás pensando? ¿En qué Reserva también. de ellos? Porque Lucía ya dijo en el ADN. ¿Ustedes en qué piensan? ¿En las paredes celulares? Las paredes celulares. ¿Y vos, Santiago? Cuando decís energía, ¿en qué azúcar estás pensando? En glucosa. Bien. Todo eso que dijeron es cierto. Pero como les pasó a ustedes... También... ¿Cómo? Reserva energética puede ser. Acá, ahí vamos, más o Reserva menos. energética también, porque... A ver, ¿en qué compuesto estás pensando? Glucógeno, almidón. Bueno, a ver, acá vamos. Los hidratos de carbono tienen una característica que no tienen otros compuestos. Y por eso que sean energéticos es fundamental. ¿Cuál es la característica que tienen? Que son un combustible de uso inmediato. ¿Qué quiere decir de uso inmediato? Cuando nosotros vimos transferencia de energía, vimos que había dos posibilidades de obtener energía, de obtener ATP, digamos, en la realidad. Una posibilidad era la fosforilación a nivel de sustrato, ¿recuerdan? Y la otra era la fosforilación usando cadena de fosforilación oxidativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien.
Ahora, cuando vimos fosforilación a nivel de sustrato, vimos que había básicamente solo 2 compuestos que tenían la característica de que eran capaces de tener mayor potencial de hidrólisis del enlace fosfato que el ATP. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuáles eran? Eso, bien. No importa, Santiago, pero los compuestos que nosotros estamos buscando son el fosfenol piruvato y el 1,3-bifosfoglicerato. Yo no se los dije en ese momento, pero el fosfenol piruvato y el 1,3-bifosfoglicerato, si se los dije no me acuerdo, se producen en el camino de la glucólisis. Y les dije que no me acuerdo si no se los dije, les dije que se producían en el camino, ¡ay Dios!, en el camino de la glucólisis de cualquier forma de ruptura de glucólisis, tanto la que hacemos nosotros, que se llama vía Meyerhoff, como la que hacen otros organismos. Ahora, glucólisis quiere decir lisis de glucosa. Eso significa que una glucosa es capaz de obtener energía por fosforilación a nivel de sustrato, y si sigue adelante por respiración. ¿Qué quiere decir si sigue adelante? Ustedes ya vieron biología general. O sea, ustedes saben que normalmente se hace un proceso que se llama glucólisis y en algún momento eso se puede transformar en algo que no tienen ni mucha idea qué facha tiene, pero que se llama acetil-CoA, y que eso puede seguir por el ciclo de Krebs. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. La glucosa hace el proceso completo, va de glucosa a una molécula que se llama piruvato, por ese camino que se llama glucólisis, y ahí obtiene energía por fosforilación a nivel de sustrato. Este piruvato se puede transformar en acetil-CoA y ahí se mete en el ciclo de Krebs. Ese ciclo de Krebs, como ya hemos hablado, produce transportadores de electrones y esos van a la cadena de la fosforilación oxidativa. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué pasa con las grasas? Las grasas se enganchan por acá. Entonces, cuando yo hago reserva de grasas, no puedo hacer fermentación. Puedo obtener energía, pero así. ¿Está? Ahora, ¿es la principal reserva del organismo de energía? No. ¿Y saben por qué? Porque por la estructura que tienen los glúcidos cuando se almacenan llenos de agua. Entonces, si yo quiero guardar mucha cantidad de energía y la tengo que guardar asociada a grandes cantidades de agua, la cantidad neta que puedo guardar de energía es baja. Cuando yo guardo 1 kilo de grasa, guardo 1 kilo de grasa. Cuando yo guardo 1 kilo de azúcar de reserva, guardo 200 gramos de azúcar y 800 gramos de agua asociada. ¿Me siguen? Si nosotros tuviéramos que guardar los kilos, además de que la grasa tiene otras funciones, ¿no? Como la hidrofobicidad, o sea, el aislamiento, los kilos de más en azúcar en vez de en grasa, por cada kilo que tenemos de más, o de menos, no importa, tendríamos 5 kilos. ¿Me siguen? Entonces casi que la pregunta llega a ser, ¿para qué se guarda azúcar? Por esto, porque te permite hacer fermentación. Entonces, como les digo siempre, frase que creo que no había usado hasta ahora. ¿Qué pasa si vos vas caminando muy tranquila y de golpe te corre el león? Cosa que entiendo que en la pandemia no va a pasar, que te corra el león. Pero cuando vos vivías en la selva solito o en la sabana, te corría el león. ¿Por qué te salvabas? Porque los músculos trabajan por fermentación. Si vos tuvieras que esperar que el músculo respirara en un inicio, no te salvarías. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto en esta presentación el esquema de cómo se utilizaba esto? Vos te salvás cuando te corre el león
porque aprovechás el ATP sobrante, la creatina en los primeros segundos, y si el león te sigue corriendo, en el metabolismo anaeróbico. Y esa capacidad la tienen exclusivamente los azúcares. ¿Estamos?